Entonces, muy bien. Vamos a dar inicio hoy entonces a la segunda parte de la geometría analítica correspondiente a la elipse y la hipérbole. Voy a hacer un poco ágil para que nos podamos seguir avanzando. Contarles que, bueno, afortunadamente muchos de los elementos que caracterizan estas cónicas son comunes en el sentido que nos permiten ya tener algunos elementos como base. Entonces en la elipse es una de las cónicas que se caracteriza por la siguiente definición. Llamamos elipse al conjunto de puntos del plano tales que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es igual a una constante positiva 2a, que es mayor que la distancia entre los focos. Entonces, perdón, un punto cualquiera de la elipse, por ejemplo, cualquiera, y la definición de elipse me dice que la distancia que hay desde este punto P a cada uno de los focos, la suma de estas dos distancias es igual a una constante 2a, y que siempre va a ser mayor que la distancia entre estos dos puntos que se llaman los focos. Este concepto nos trae también a colación la forma en que los planetas, en el caso del planeta Tierra, le dan la vuelta alrededor del Sol, que es en forma elíptica, donde nuestro planeta está ubicado en uno de los focos. Para deducir la ecuación de la elipse, pues se parte precisamente de esa definición que les acabo de compartir, que la distancia de un punto P a un foco más la distancia de ese mismo punto P, pero al otro foco, es igual a una constante, en este caso 2a. Entonces, para hacer esta demostración, observen que, de nuevo, tanto como sucedió en la circunferencia como en la parábola, vamos a utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos. X menos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Recuerdan, fórmula que hemos usado mucho y que en el fondo es un teorema de Pitágoras, ¿cierto? Esto es una hipotenusa y estos son los catetos al cuadrado. Está entre raíz cuadrada, pues porque la hipotenusa también es al cuadrado y se saca raíz a ambos lados. Y pues se llega a la fórmula de distancia entre dos puntos, que ha sido muy utilizado en circunferencia, en parábola y ahora en elipse, pues no es la excepción. Entonces, no voy a detener mucho, lo que quiero es que apliquemos las definiciones de la elipse a la solución de problemas. Voy a mostrarles acá rápidamente cómo se desenvuelve estas expresiones. Entonces, esta primera sería, aquí estaríamos aplicando la fórmula de distancia entre dos puntos, entre el punto y el primer foco, teniendo en cuenta que las coordenadas del foco son menos c,0 y la otra coordenada es c,0. El tema del signo, pues es porque, bueno, una elipse concentra en el origen, una elipse concentra en el origen, que vamos a empezar así, lo mismo que hicimos con la circunferencia y la parábola. Primero concentro en el origen y luego concentro diferente al origen a chica. Entonces, claro, si este es el origen, pues ese tendrá como coordenadas menos c,0 y este c,0. ¿Y por qué la letra c? Pues una letra cualquiera, es una notación, se acostumbra en la mayoría de los textos de la geometría analítica, es decir, que la distancia que hay entre el centro, que sería como una c mayúscula, la distancia que hay entre el centro y el foco se le llama o se le denomina con la letra c minúscula. Entonces de ahí las coordenadas del foco, menos c,0 y c,0. Entonces observen que
Cuando yo aplico la fórmula de distancia entre dos puntos, tengo esto, bueno, donde c es mayor que 0 y pongamos que el punto P es XY, es un punto de la elipse. Podría ser, por ejemplo, este punto de coordenadas XY, cualquier punto. Le damos por 2A con A mayor que 0 la suma de las distancias de P a F1 y de P a F2, ¿cierto? Vamos. La distancia que hay de P a F1 más P a F2 se llama 2A, es la definición de elipse. Con A mayor que 0 a la suma de las distancias de P a esos dos focos. Como P es un punto sobre la elipse, se debe cumplir que. Entonces se reemplazan las coordenadas de esas distancias a cada una de las. O sea, se reemplaza la fórmula de distancia entre los puntos. Y ya lo que sigue de aquí para abajo es un poquito de álgebra. Pues observen que acá se pasa esta raíz al otro lado. Se eleva al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz. Recuerden que en las ecuaciones una buena estrategia es eliminar las raíces para poder despejar las variables que necesitamos. Acá se simplifica el cuadrado con la raíz aquí, y esto es un producto notable. Esto es un binomio al cuadrado. Entonces miren, el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, binomio al cuadrado. Aquí simplemente se cancela el cuadrado con la raíz. Acá también, miren, se desarrolla un binomio al cuadrado, la suma del binomio al cuadrado. Entonces el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado y más y2. Acá también se desarrolla este binomio, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Y acá empiezan a simplificarse en términos semejantes. Recuerden que si tenemos términos a ambos lados de la igualdad con el mismo signo, pues obviamente se anulan. Al pasarlos al otro lado cambiaría de signo y se restan y se anulan. Entonces miren que se simplifica esta con esta. Esta no, porque miren que tienen signos diferentes, entonces se suman. Pero por acá, 2 más 2 da 4xc. Este se anula con este se anula con este. ¿Qué nos queda? Nos queda este 4a en el lado de acá para que quede positivo, igual a 4a a la 2 más la suma de esos dos. Muy bien, entonces ya lo que se hace acá es sacar factor común. Miren que el 4 es factor común, entonces se eliminan esos 4. Acá y acá, entonces eliminan los 4. Y necesitamos, saben que todavía tenemos una raíz, entonces necesitamos eliminarla. En que acá volvemos a llevar al cuadrado a ambos lados. Entonces el primero al cuadrado, de aquí se cancela la raíz. O sea, este al cuadrado, y al aplicarle el cuadrado a la otra raíz se cancela. Y acá de nuevo producto notable. Es que la demostración es larguita y contiene muchos conceptos del álgebra. El primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Producto notable, binomio al cuadrado. Otra vez acá se aplica producto notable, el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Este lo dejamos quietecito. Acá aplicamos propiedad distributiva, la A que multiplica cada uno de esos términos, que la A se distribuye en cada uno de los términos de ese paréntesis, este queda igualito. Y de nuevo se hace la simplificación de algunos términos semejantes, o se suman los que se tienen que sumar. Observen que en esta última partecita se agrupa y se saca factor común A2 menos C2 en ambos lados. Y miremos qué términos semejantes tenemos acá.
x2 y s2. Bueno, miren este menos 2 a 2 xc, este se anula con este. Un segundito. Bueno. Muy bien, entonces se anulan estos dos términos y se agrupan las A de este lado, o sea, esta con esta, y del otro lado las x2 con las y2, x2 y c2. Se saca factor común x2, sería entre esta y esta, sería 2 menos c2, y factor común a2. Bueno, muy bien. Observemos. Bueno, ello lo que hace es una sustitución. Contarles que también dentro de la elipse hay una relación entre A, B y C. Ustedes observen que durante toda esta demostración están A a la 2 y C a la 2. Y por aquí aparece una B. Dicen en este recuadro que como 2A es mayor, lo decíamos desde el principio de la definición, esa distancia es mayor que la distancia de los dos focos. Y esa distancia es igual a 2C, que es igual a 2C. A ver si acá. Ya sabemos, de una vez vamos mirando quién es A, quién es B y quién es. Entonces, C es la distancia que hay del foco al origen, al centro mejor. Entonces, obviamente la distancia que hay entre los dos focos es 2C. A es la distancia que hay, A es la distancia que hay del centro al vértice, a la parábola. La elipse tiene dos vértices, contiene dos focos, entonces toda esta distancia es 2A, que es la constante a la que se igualan la distancia de un punto cualquiera de la elipse a los focos. Esa es la 2A. Y B es la distancia que hay del centro a, estas son las coordenadas del eje menor, este sería B. Entonces, miren qué interesante, ya pues ahorita decíamos que la suma, vamos, cualquier punto de acá, la suma de este punto P, cualquiera yo lo puedo poner en cualquier parte de la elipse, la suma de este punto P, lo que acabamos de mirar en la demostración, a cada uno de estos dos focos, ¿verdad? Esta distancia más esta distancia da 2A, o sea, igual a quién, esta distancia más esta distancia es igual a esta distancia, ¿cierto? La distancia que hay entre vértice y vértice. Claro, y tiene sentido, porque yo este punto pues lo podría colocar acá. Pues vuelve y aplica la fórmula. Este pedacito más este pedazo da 2A, ¿cierto? Entonces, este pedacito vuelve a ser este mismo. Esa es la definición de la elipse. Entonces aquí lo que hacemos es también, aquí hay una relación pitagórica entre esas tres distancias, A, B y C, de tal manera que se cumplen. Bueno, estudiamos por acá, entonces A es mayor que C, obviamente, A tiene que ser mayor que C, que A es la distancia del centro al vértice y C es la distancia del centro al foco. Entonces A tiene que ser mayor que C.
aquí lo que se hace en el recuadro es elevar el cuadrado ambulado. Si lo aplicas y elevo el cuadrado ambulado, la desigualdad no me afecta. Concluimos, pasamos ese a restar al otro lado, a la 2 menos c a la 2 mayor que 0. Y si definimos b a la 2 igual a la 2 menos c a la 2 con b mayor que 0, a esto se le llama b, al reemplazar donde haya una a la 2 menos c a la 2 por la b, en esta ecuación, ¿qué va a pasar? Entonces observen que ya le vamos dando toque final. A esto se le va a llamar b y a esto se le va a llamar b. Tranquilamente también se puede ver que esa b no es una hipotenusa, porque acá la hipotenusa es a la 2. Ven que si yo paso c a la 2 allá a sumar, que b a la 2 más c a la 2 igual a 2, esto es Pitágoras. B a la 2, b a la 2 es la hipotenusa, ¿cierto? En este caso, aquí no está, pero en el triángulo que se forma, a la 2, pues acá, desde el punto hasta el vértice, hasta el foco, ese a la 2 se comporta como una hipotenusa, pero aquí no es Pitágoras. Acá lo que se hace es darle el nombre a la 2 menos c a la 2 de b a la 2 y se reemplaza. Entonces, miren, en vez de a la 2 menos c a la 2 se pone b a la 2, está este x a la 2, este vuelve a aparecer acá, a la 2, y a esto se le llama b a la 2. Lo que hacemos acá es dividir todo por a la 2, b a la 2, para que aquí me quede un 1. Todo dividido a la 2 menos b a la 2, miren que esto me da 1. Acá se simplifica las b, me queda x a la 2, b a la 2. Acá se simplifican las a, me queda y a la 2 menos b a la 2. Y después de todo ese proceso, se llega a la ecuación de la elipse. Esta elipse parte de haber construido los focos de esta manera. ¿Qué características tienen estos focos? Observen que la coordenada en X es donde está ubicado el foco, la coordenada en Y, la que es el 0. Eso significa que es una elipse de esta manera. Miren dónde están las coordenadas de los focos. Porque también puede suceder que tengamos una elipse así. Ya los focos van a estar acá. Entonces ya el foco va a ser 0,c y 0, menos c. ¿Cierto? Entonces, vuelvo acá. Esta ecuación que acabamos de ver acá es definitivamente la ecuación de la elipse horizontal, por lo que les acabo de contar. Es una elipse horizontal porque los focos están ubicados sobre el eje X, los vértices están ubicados sobre el eje X, ¿cierto? Enseguida miramos en el resumen de fórmulas cómo las diferenciamos en un ejercicio. ¿Cómo sé yo que una elipse es horizontal o una elipse es vertical? La última expresión de la ecuación de la elipse con foco, mi foco menos c,0, con constante en la definición igual a 2. Entonces, como les decía ahorita, lo retomamos enseguida en la definición en la fórmula donde tenemos el resumen de las cónicas. Por el momento, el presente como ecuación fórmula para hallar la ecuación de la elipse horizontal, con centro en el origen. Eso también es importante. Por el momento, es con centro en el origen. Listo. Entonces, a esto se concluye, después de haber hecho todo este análisis, usando un poco el álgebra, unas estrategias ya también de simplificación aritmética y haciendo los reemplazos. Sobre todo este reemplazo acá es muy importante, es una relación pitagórica que se da y de hecho nos sirve como otra formulita más para hallar los valores de A, B o C dependiendo del ejercicio. Antes de, bueno, miremos acá estas definiciones porque nos ayudan a realizar los conceptos. Al punto C, punto medio entre los focos F1 y F2, acá se le denomina el centro de la elipse. A la recta L que pasa por los focos F1 y F2 se le denomina eje focal. Entonces, esta recta se le llama eje focal. Los puntos de intersección de la elipse con el eje focal L
denotados por B1 y B2, se llaman vértices. Entonces, la elipse tenemos vértices, tenemos focos. Al segmento B1, B2 se le denomina el eje mayor de la elipse. O sea, a todo este se le denomina eje focal. Pero a este de acá, entre B1 y B2, se le denomina el eje mayor. Este que estoy reteniendo de color azul, eje mayor. A la recta K, que pasa por el centro y es perpendicular al eje focal L, se le llama eje normal. A todo este se le llama eje normal. Pero al segmento A1, a este segmento, desde el punto A hasta el punto A, desde el punto A1 hasta el punto A2 que estoy reteniendo de color rojo, se le denomina eje menor. Al segmento A1, A2, donde A1 y A2 son los puntos de intersección de la elipse con el eje normal K, se le denomina eje menor de la elipse. Eje menor. Entonces esto, mis queridos estudiantes, para que lo tengan en cuenta en esa apropiación del lenguaje propio de la elipse en este caso. ¿Okay? Entonces, al hacer lectura de un problema, entonces me hablan de eje menor, que 2 veces el eje mayor, entonces que el eje focal es Y, que el eje focal es X. Entonces es muy importante que tengamos claro, tengan ya aprendidito en mente esas definiciones, para que cuando estemos leyendo un problema, tengamos muy claro de qué nos está hablando. Bueno, antes de hacer ejercicios, vamos a mirar de una vez la hipérbola, porque tienen elementos muy similares. Y vemos esto fresquito y la hipérbola también sale de una. Hay elementos muy similares y otros nuevos. Y enseguida comparamos en la hoja resumen de cónicas las fórmulas del uno y del otro. Aquí en este primer pantallazo hay unas definiciones y las vamos haciendo el paralelo con la elipse. Entonces miren que en la hipérbola es algo así como si se cogieran, entonces como yo cogiera una elipse, la partiera en dos y las volteara, ¿cierto? Pues obviamente esa no es la definición, para que tengamos en cuenta es que la hipérbola, dos hipérbolas, son dos ramas, las que están acá de color azul, pues son las hipérbolas, y tienen conceptos muy similares con la elipse. Y miren, tiene su centro, tienen vértices, tienen focos, y aquí hay unas asíntotas. Las asíntotas, la definición de asíntota de las matemáticas es esa línea imaginaria donde se genera una indeterminación, donde la curva en este caso jamás la va a atravesar porque no tiene valores en ese punto de la asíntota, se hace indefinido. Por eso las hipérbolas, las ramas de la hipérbola toman la forma de las asíntotas. Miren que las asíntotas de alguna manera me moldea esa rama, ¿cierto? Esto sí no lo tiene la elipse no tiene asíntotas, la hipérbola sí. Y las asíntotas en la hipérbola nos van a ayudar a graficar. Y les repito, miren cómo la rama de la hipérbola se acomoda al comportamiento de las asíntotas, pero eso lo vemos más adelante. Entonces llamamos hipérbola al conjunto de puntos del plano tales que la diferencia de la distancia de dos puntos fijos dados tomado un valor absoluto, llamados focos, es una constante positiva. Entonces, en la hipérbola también hacemos el mismo proceso. Vamos a coger un punto del plano y vamos a hacer la distancia que hay de ese punto cualquiera, en este caso XY. Miren que el concepto aquí estamos hablando de hipérbola, pero tranquilamente es el mismo concepto si lo quisiéramos de la elipse, ¿cierto? Pero en este caso es la hipérbola.
pasa es que el punto es un punto cualquiera por acá. Y nos vamos hasta un foco y nos vamos hasta el otro foco. Pero el concepto es el mismo, por eso quería que miráramos de una vez la hipérbola, no nos vamos a demorar porque observen que el procedimiento algebraico para hallar la ecuación de la hipérbola es prácticamente el mismo. Miren, hablamos de S2A, la misma constante. Aquí hay una diferencia en la parte conceptual. Mientras en la hipérbola hablábamos de la suma, en la hipérbola, en la elipse hablábamos de la suma de la distancia de ese punto a los focos. En la hipérbola hablamos de la diferencia. Esto es clave. Aquí hay una gran diferencia, valga la redundancia, entre elipse e hipérbola. En la elipse hablábamos de la suma, en la hipérbola hablamos de la diferencia. Entonces, por eso, dice, observemos que 2A mayor que 0, el valor absoluto de la diferencia entre la distancia de P a los focos. Esta diferencia puede ser positiva o negativa, entonces tenemos que, miren, es el mismo concepto de la elipse, solamente que en la elipse sumábamos, aquí estamos restando, igual a 2A. Pero entonces aquí vamos a tener en cuenta que puede ser positivo o negativo. De nuevo, estamos aplicando fórmula de distancia entre dos puntos, fórmula de distancia entre dos puntos. El mismo procedimiento. No me voy a detener, se elevan los binomios, se elevan al cuadrado, se simplifican al lado y lado. Es exactamente el mismo procedimiento de la elipse. Observen que en la elipse, otra vez se hace este cambio, solamente que acá, como ya diferente a la elipse, acá C es mayor que A. En cambio en la elipse, A era mayor que C. Miremos acá en el dibujo. ¿Quién es C? Habíamos dicho que C es la distancia que hay del foco, del centro al foco. Ese es C. Y en la elipse habíamos dicho que A es la distancia que hay del centro al vértice. Observen que en la hipérbola C ya es mayor que A. No sucedía en la elipse, ¿cierto? Ven que en la elipse, acá teníamos el foco y por acá teníamos los vértices. Entonces observen que en la elipse A este era A y este era C. En la elipse A es mayor que C. En la hipérbola C es mayor que A. Entonces la relación pitagórica es esta. B a la 2 es igual a C menos a la 2. Cambia porque ya, pues si no me daría una raíz negativa. La relación pitagórica. Entonces miren, se hace el reemplazo, lo mismo, y se llega. Observen que la ecuación de la hipérbola y la elipse son exactamente las mismas, solo que en la elipse sumando y en la hipérbola restando. Pero si recuerdan, la ecuación de la elipse es esta misma, solo que sumando. Y esta es la ecuación de la hipérbola horizontal también. Miren que esto lo hicimos con los focos ubicados en el eje X. ¿Listo? Miren las coordenadas de los focos. Muy bien. Entonces, voy a ir al resumen de las fórmulas para que miremos y hagamos el paralelo entre ambas. Y de una vez miramos las fórmulas de ambas, elipse e hipérbola, con el centro diferente al origen. Porque lo único que sucede es que en estas ecuaciones, como el centro es el origen, si el centro ya no fuera el origen, sino que sería HK, entonces si recuerdan lo que hicimos con la parábola y con la misma circunferencia, que cuando trasladamos el centro a un eje paralelo, entonces sería el eje Y y X, cuando lo trasladamos a un eje paralelo Y', X', cuando hacemos ese traslado, entonces, claro, aparece H, aparece K, entonces el mismo proceso también, ya no es X a la 2 sobre a la 2, sino que es X menos H a la 2 sobre a la 2, y ya no es Y a la 2, sino Y menos K a la 2
sobre y a la 2, ¿cierto? Es decir, lo que se hace en las X y las Y es hacer el traslado del eje normal XY a un eje paralelo X'Y', donde en realidad X'Y', a ver si lo veo por acá, acá un gráfico para mostrarles. Lo que hacemos es, como les cuento, ese traslado de la hipérbola. Creo que en el resumen de la fórmula sí está. Ese traslado, tanto en la elipse como en la hipérbola, el traslado del centro 0,0 a un centro HK, donde H es precisamente X menos H y K es Y menos K. Entonces, ese traslado de los ejes. Bueno, miremosla acá. Entonces, recuerden que esta es el resumen de las cónicas, que lo tienen allá en la plataforma Moodle. La circunferencia que ya la habíamos visto. Observen cómo el comportamiento. Miren la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. El centro, la ecuación de la circunferencia con centro diferente al origen, X menos H y menos K. Lo mismo con la parábola. Ecuación de la parábola con centro en el origen. Aquí está X al cuadrado. Ecuación de la parábola con centro diferente al origen. Entonces ya no es Y, sino Y menos K. Ya no es X, sino X menos H. Vemos a pasar con la elipse, miren. X a la 2 ya no es X a la 2, sino X menos H. Ya no es Y a la 2, sino Y menos K. Por eso les decía que esta parte es más ágil que muchos de los conceptos y de las deducciones que hicimos en la circunferencia y en la parábola las aplicamos a estas cónicas. Entonces, vamos a retomar acá la elipse. Entonces tenemos dos formas de elipse. Tenemos nuestra elipse horizontal y tenemos nuestra elipse vertical. Quiero que tengan muy en cuenta a la hora para resolver ejercicios las posiciones de todos esos elementos notables. Vértices, focos, centro, eje focal, eje menor, eje mayor, en cada elipse. ¿Listo? Miren dónde están los focos, miren dónde están los vértices, son dos vértices, dos focos. Recuerden que en la parábola teníamos un vértice y un foco. En la parábola no teníamos el vértice E00 o vértice HK, pues no había centro. Acá tenemos centro y tenemos vértices. Estas coordenadas A1 y A2 son las coordenadas del semieje menor. El eje focal, así como en la parábola, es el eje por donde pasan los focos, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo muy clave. Miren que si las coordenadas del foco están en el eje X, es una elipse horizontal. Es una manera de identificarlo en un ejercicio. Vámonos por una elipse vertical. ¿Qué pasa con la elipse vertical? Ya, miren dónde están los focos. Están sobre el eje Y, los vértices también están sobre el eje Y, ya el eje menor está sobre el eje X, entonces el eje focal ¿dónde está? En el eje Y. Pues, ¿cómo lo identificamos en un ejercicio? Si las coordenadas del foco están en C. Estamos hablando de elipses con centro en el origen, porque si no es centro en el origen, estas coordenadas del foco pues no van a tener el 0, un 5,2. Ya no vamos a saber. Sí, aquí es porque el 0 es muy fácil identificarlo, ¿cierto? Pero enseguida miramos, es que también cuando la elipse, el centro no es el origen, es muy fácil también identificarla, porque miramos dónde se repite la coordenada. Recuerden que en la parábola también lo hacíamos. Ejemplos, aquí es 2,3. Y acá es 2, menos 2,8, por ejemplo. Como el 2 es el que se repite, entonces es una elipse horizontal, pero con centro diferente al origen. Entonces ya lo miramos, terminamos de ver esta parte acá. Elipse con centro en el origen, con eje focal el eje Y, o sea que es una elipse vertical. Observen dónde están los vértices, observen los focos, las coordenadas del eje menor, este sería el eje mayor y el centro. Listo. Vamos a mirar acá al punto C, punto medio
Al punto C, punto medio entre los focos F1 y F2 lo denominamos centro de la elipse, lo que eso ya lo habíamos visto ahorita en las diapositivas. L es el eje focal, los puntos de intersección son B1, B2, bueno, ya lo vimos, eje mayor, eje normal, eje menor, listo, ya esto lo vimos en las diapositivas. 2A longitud del eje mayor, 2B longitud del eje menor, 2C distancia entre los focos, esto es clave también, ¿cierto? Ya sabemos que A, distancia del centro al vértice, B, distancia del centro a las coordenadas del eje menor, y C, distancia entre los focos. Si les pongo el 2 es porque ya es la longitud de los ejes totales. Listo. Vamos paralelo a cada una de las elipses. Entonces, miren, elipse horizontal. ¿Qué caracteriza una elipse horizontal? Sus focos están ubicados en menos C,0 y C,0. De nuevo, elipse con centro en el origen. Miren la fórmula, x2 sobre a2 más y2 sobre a2 es 1. En un ejercicio, ¿cómo lo identificamos? Como ya sabemos que A es mayor que B, tiene que ser mayor, ¿cierto? Porque A es la distancia del centro al vértice y B es la distancia del centro a la coordenada del eje menor. Entonces, ¿cómo sé yo en una elipse? Porque es que miren que las fórmulas están sumando ambas, miren que son muy parecidas. Con la sumada, pues el orden de los sumandos no altera el resultado, la suma es conmutativa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es una elipse horizontal o una elipse vertical en una ecuación? Muy fácil, simplemente miramos quién tiene el denominador mayor. Si el denominador mayor es denominador de la X, es una elipse horizontal. Miren dónde está la A acá. Recuerden que A es mayor que B. En este caso, A es mayor que B, entonces acá tendríamos una elipse vertical, porque el denominador mayor está como denominador de la Y. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? La posición de la A está aquí con la X y aquí está con la Y. Lo que pasa es que en un ejercicio yo no voy a ver la A, sino que voy a ver un número. X a la 2 sobre 4 más Y a la 2 sobre 3 igual a 1. X a la 2 sobre 8 más Y a la 2 sobre 20 igual a 1. Mírenlas. Así a simple vista, tengo que tener claro el concepto de cuándo la elipse es horizontal o cuándo la elipse es vertical. En este caso, es una elipse horizontal, porque el denominador, mírenlo acá, mayor que el 3 está con la X, o sea, esta es la A. En cambio, esta es una elipse vertical, porque si miramos los denominadores, miren que este es el mayor, 20 es mayor que 8, está sobre la Y. ¿Sí? Esa es una clave para identificar qué tipo de elipse es. Vamos acá. Listo. Entonces, ¿qué tenemos para una elipse horizontal? Las coordenadas del eje menor, las coordenadas del vértice. Observen que las coordenadas del vértice, obviamente que están con el valor de A, que A es hay la distancia que hay del centro al vértice, las coordenadas de B, del eje menor, el eje focal es el eje X, el eje normal es el eje Y. ¿Y qué pasa con una elipse vertical? Entonces miren que ya las coordenadas del foco cambian, ¿cierto? Aquí eran C,0, aquí son 0,6, 0,-C. Ya les conté cómo la ecuación cambia, ¿cierto? Ya A hace parte del denominador de Y. Esta partecita no se les olvide que la veíamos ahorita en la demostración, la relación pitagórica. Esta nos va a servir mucho para hallar A, B o C dependiendo del ejercicio. A es mayor que C, clave, A es mayor que C. En la hipérbola es al contrario, no se les olvide.
Entonces en esta elipse, ¿qué pasa? Ya las coordenadas de B cambian. Miren que las coordenadas del vértice ya... aquí hay un errorcito. Aquí sería 0, menos A, ¿cierto? Aquí hay un error para que lo tengan en cuenta. Miren que el vértice es menos A, 0 y A, 0. Y aquí es 0, A y 0, menos A. Esto es un PDF, no lo puedo modificar, pero me imagino que están tomando notica para que esto lo cambie. El eje vocal es el eje X, el eje normal es el eje X. Listo. Entonces miren, mis queridos estudiantes, cómo podemos hacer un paralelo de una vez de la elipse con centro en el origen a la elipse con centro diferente al origen. Como lo hicimos exactamente, la misma deducción que hicimos en la circunferencia y en la parábola, la hacemos en la elipse, ya se lo venía diciendo. Entonces, el centro ya no va a ser 0,0, sino que ese plano de referencia de 0,0 de XY, como siempre lo conocemos, lo trasladamos a otro lugar del plano cualquiera. Entonces ya las nuevas coordenadas van a ser un Y', un X', ya no va a ser 0,0, sino que va a ser H, K. Entonces X se mueve H espacios por el eje X, el eje horizontal, y Y se mueve K distancia o K espacios por el eje Y o el eje vertical. De ahí entonces que ya no es X, sino X menos H, y no es Y, sino Y menos K. Exactamente lo mismo que hicimos en la circunferencia y en la parábola. Entonces miren que la elipse horizontal, pero con centro diferente al origen, es esta misma fórmula, pero cambiamos X por X menos H y Y por Y menos K, exactamente lo mismo. Esto cambia también, pero el cambio también coincide con la misma deducción que hacemos, ¿cierto? Es claro. Si el foco está acá, en menos C, 0, el foco ya no va a ser C, porque como el foco lo movimos H lugares. ¿Por qué lo movimos H lugares? Porque estamos hablando del eje X, es una elipse horizontal, donde los focos están en el eje X. Y H es la distancia que moví el eje X. Entonces, obviamente, el foco ya se mueve en H más C. ¿Por qué el más menos? Porque recuerden que son dos focos. Entonces, H se mueve, se le suma al foco en una de las coordenadas y H se le resta al foco en la otra coordenada. Y aquí era coma 0. Obviamente aquí ya no puede ser coma 0, porque recuerden que ya la elipse no está en 0,0, sino en HK. Entonces cambiamos el 0 por la coordenada K. Miren acá. Ya no es 0, sino K. Sucede exactamente lo mismo con el vértice. Es decir, el vértice era A, 0. Recuerden que el vértice también se movió H espacios, H distancia. Entonces, claro, le sumo H a la coordenada del vértice, a esta. Miren que aquí está negativa y aquí está positiva. Por eso aparece el más menos. Si le sumo esa distancia H a la coordenada A y le resto esa distancia H a la coordenada A, coma K, porque otra vez ven, aquí era coma 0, pero ya no es 0 sino K. Entonces por eso coma K. Exactamente podemos hacer el mismo análisis con los ejes normales. Aquí era 0, B, pero entonces ya como el eje normal, miren que el eje normal ya está ¿dónde? Las coordenadas del eje menor están en Y, en una elipse horizontal. Entonces, sabemos que el centro se movió K distancias. Por eso, ya no es 0, sino H. Miren que por eso coloco H acá. Y ya no es B, sino K más B o K menos B. Estamos moviendo la coordenada B. K lugares se la sumamos y K lugares se la restamos. Otra vez el semieje mayor es A, el semieje menor es B, igual. Vuelve y nos funciona esta misma relación pitagórica, B a la 2 igual a 2 menos C a la 2, funciona para ambas obviamente. Las directrices, aquí hay dos directrices, ¿recuerdan? Pues aquí no se las he dibujado ni se las he mencionado, pero también funcionan las directrices, así como
en la parábola, recuerden que la directriz es esa recta paralela al foco. Entonces aquí también hay dos directrices. Por acá hay una directriz, acá este es el foco, por acá hay una directriz y en el otro foco hay otra directriz. A la distancia que hay del foco al vértice y esa misma distancia por acá pasaría la otra directriz. Y tienen sus ecuaciones, como son líneas rectas, son ecuaciones de líneas rectas. Porque esto es, a pesar de que está al cuadrado, esto no me va a quedar con variables al cuadrado, porque estos son números. Ahí C lo reemplazo, lo llevo al cuadrado y me va a quedar x igual a h más una suma de dos números y una resta de dos números y me va a dar la ecuación de la directriz. Una línea recta perpendicular al eje focal. Muy bien. La longitud del lado recto, 2b a la 2 sobre a. Recuerden que el lado recto es este ladito que acá, ese es mi eje menor. Y sucede exactamente lo mismo con el elipse vertical. Entonces, no voy a detener, que es lo mismo. El mismo análisis más. Observen que las ecuaciones tienen el mismo análisis, solamente que cambian de posición. Ya el vértice no va a ser, aquí era h más o menos acá, acá va a ser h, k más o menos a. Observen que los focos, vértices cambian de posición. Ya la directriz no va a ser x igual, sino y igual, porque ya va a ser perpendicular al foco, entonces ya va a ser una línea recta que va a pasar por un punto en y, la longitud del lado recto. Y la excentricidad, que no lo habíamos mencionado en la parábola y en la circunferencia, la excentricidad se define como ese valor de curvatura de la cónica. Por eso, con relación a la circunferencia. Por eso la excentricidad de la circunferencia es cero. En la medida que la circunferencia se va deformando, por decirlo así, me va formando entonces una elipse o una parábola y por eso la excentricidad va apareciendo de una manera diferente. Yo creo que por aquí, sí, por aquí lo tengo. Un concepto muy interesante que lo podemos mirar rápidamente. Bueno, miren cómo en este cono se me forman las cónicas, depende del corte que le haga. Si yo corto por acá, me da una circunferencia. Si hago un corte así diagonal, me da la elipse. Si el corte lo hago así, teniendo en cuenta la base de este cono, me da la parábola. Y si el corte lo hago todavía más transversal, pero sigo sosteniendo la base del cono, tengo la hipérbola, ¿cierto? Y mira el concepto de la excentricidad para la forma que tenga cada una de la deformación que se le haga a la circunferencia. Ese nos dice acá Wikipedia que la este puede ser una definición que utilicen en su glosario en Moodle. Es un parámetro que determina el grado de desviación de una sección cónica con respecto a la circunferencia. Entonces, hay un cuadrito también muy interesante. En la circunferencia la excentricidad es igual a 0. En la elipse va a dar 1. La excentricidad también se define como esa distancia, esa relación que hay del foco a un punto y del punto a otro, por ejemplo la directriz. Recuerden que en la parábola medían lo mismo, por eso nos da 1. Y la elipse y la hipérbola tienen su expresión matemática también para hallarla. Aquí está la fórmula de excentricidad para la elipse, es C sobre A. Hay algunos puntos que me la piden. Bueno, y con la hipérbola no tienen tantas similitudes ambas, elipse y hipérbola. De hecho, miren que la diferencia de las fórmulas es simplemente un signo, que está sumando a que está restando. Pero también hay unas cositas nuevas. Ustedes observen una hipérbola horizontal. La hipérbola horizontal es donde obviamente pues sus focos están sobre el eje X.
Recuerden que también tiene sus vértices, tiene un centro. Ojo que acá, diferente a la elipse, que tenemos unas coordenadas de eje menor, porque es que la elipse sí corta el eje Y. La hipérbola no corta el eje Y, ¿sí? Pero se habla de por decirlo así, unos puntos imaginarios, un semieje menor imaginario, porque B sí existe. Uno se pregunta, ¿por qué va a existir B? ¿Quién es B en la elipse? B es la distancia que hay del centro a donde la elipse corta el eje Y. Pero la hipérbola, que son estas dos ramas que están aquí a los lados, no me corta el eje Y. Entonces se habla de una distancia B, un punto imaginario, como si la cortara, de nuevo no la corta, pero ese B lo vamos a tener en cuenta, hace parte recuerden en la demostración B también existe con esa relación pitagórica que se forma, y B nos va a servir mucho, porque cuando yo ubico B, las coordenadas imaginarias, ubico A completo, eso me va a formar acá un rectángulo, siempre me forma un rectángulo. Las diagonales de ese rectángulo, esto es, no lo tiene la elipse obviamente, las diagonales de ese rectángulo que se forma me permiten, las diagonales de ese rectángulo no son otra cosa que las asíntotas de la hipérbola. Son las asíntotas de la hipérbola, esas diagonales. Porque ya les voy a mostrar, pues, las asíntotas tienen su ecuación. Son líneas rectas y tienen su ecuación. Solo que para graficarlas, por ser ecuaciones de líneas rectas, pues también sería otra manera de hacerla, y no que sería muy largo. Pues me tocaría hacer una tabla de datos de esas asíntotas y graficarlas, y obtendría estas mismas líneas que estoy viendo acá punteadas, estas diagonales. La manera más rápida de trazar las asíntotas es, otra vez, ¿cómo trazo este rectángulo? Las coordenadas de las A, las coordenadas de las B, las 1, me formo un rectángulo y trazo sus diagonales. Las trazo y las expando. Esas diagonales no son otra cosa que las asíntotas. Y dibujar la hipérbola ya es muy fácil, porque pues, yo ya sé que la hipérbola va a pasar por estos vértices, y les decía ahorita en la presentación de PowerPoint que la rama de la hipérbola se va, de una manera, se va moldeando con las asíntotas. Miren las diagonales, entonces cojo mi lápiz y trazo la rama de la hipérbola pegadito a esas asíntotas, claro, que pase por el vértice y vuelve y pase por acá. Lo mismo la otra rama, la trazo pegadita a la hipérbola, que me pase por el vértice, y la sigo dibujando pegadita a la asíntota, ¿cierto? Pues claro, dibujo los focos, etc. Ah, bueno, mírenlas por acá, miren la ecuación de la hipérbola, no, perdón, la ecuación de la asíntota, y igual a B es sobre A sobre X, y sería la ecuación de esta, si ustedes recuerdan, línea recta, B sobre A sería la pendiente positiva, y observen la ecuación de la otra, menos B sobre A negativa, porque esta es una línea recta que se inclina hacia la izquierda, tiene pendiente negativa. Tampoco es tan difícil, pues, cuando la hipérbola del centro es el origen, ¿cierto? Hago una tabla de datos. Recuerden que para trazar una línea recta basta 2 puntos, o a ellos sus interceptos, y las trazo. Otra manera de hacerlo, solamente que sí me parece más rápido hacer el rectángulo. Exactamente lo mismo sucede con la hipérbola vertical. Entonces, ya en la hipérbola vertical, ¿qué va a pasar? Tenemos los focos en el eje Y, el eje focal va a ser el eje Y. Otra vez tenemos las coordenadas de A, que son las coordenadas de los vértices de las ramas de la hipérbola. Tenemos las coordenadas de estos puntos imaginarios B, del semieje menor. De nuevo, miren, trazamos el rectángulo, dibujo las diagonales de ese rectángulo, las proyecto, las expando, y se convierten en las asíntotas. Entonces, trazar las ramas de la hipérbola, otra vez, pasa por el vértice, y las ramas las hago aquí pegaditas a las asíntotas, y lo mismo acá en la rama de la hipérbola de abajo, la trazo pegada a las asíntotas, que pase por este menos A,
coordenadas del vértice. Observen que las ecuaciones generales, se lo venía diciendo desde las clases pasadas, ustedes ven la circunferencia, la parábola, son las mismas, eso no cambia para nada. La elipse, la hipérbola. Entonces ya, ¿qué me las diferencia en un contexto de una ecuación? Por ejemplo, acá en la elipse, ¿yo cómo sé que esto es una elipse? Si A y C son del mismo signo, no tienen que ser iguales. En cambio, en la circunferencia, A tenía que ser igual a C. En cambio, en la parábola, una de las dos tiene que ser 0. En la elipse, no necesariamente son iguales, pero sí tienen que tener el mismo signo. Bueno, aquí faltaría decir que no puede ser 0, porque es que si una de estas fuera 0, pues ya deja de ser una elipse y se convierte en una parábola, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la hipérbola? Mientras que en la elipse A y C son del mismo signo, en la hipérbola A y C son de diferente signo. Otra vez, A y C tienen que ser diferentes de 0. ¿Qué pasa si una de estas dos es 0? Pues se vuelve una parábola. Bueno, volvamos a la hipérbola acá. Entonces, miren que los conceptos también conversan mucho con la elipse, algunos de ellos. La hipérbola horizontal intercepta el eje X en los puntos menos A,0 y A,0, que serían los vértices. A este par de puntos se les conoce como vértices de la hipérbola, no intercepta el eje Y, mientras la elipse sí lo hace. Las ramas de la hipérbola, X menor o igual que menos A y X mayor o igual que A. Este concepto es el mismo. Este es el eje conjugado, como les decía, pues es imaginario porque no intercepta el eje Y. La hipérbola vertical, o sea, esta, lo mismo, miren, entonces ya los vértices me cambian de posición. ¿Listo? Vamos a mirar las fórmulas. La ecuación de la hipérbola horizontal. Miren la posición de los focos. Miren que si hacemos el paralelo con la elipse, la posición de los focos es la misma. Exactamente los mismos. Son igualitos. La diferencia es el signo, como les decía ahorita. Si ya está restando, ya estamos hablando de una hipérbola. ¿Cómo diferencio? Aquí ya es más fácil, porque por estar restando y la resta no es conmutativa. ¿Cómo diferencio la ecuación de una hipérbola horizontal de una hipérbola vertical? Observen que en la hipérbola horizontal la x al lado sobre a al lado está positiva y en la hipérbola vertical la que está positiva es y al lado sobre a al lado. ¿Sí? Entonces aquí, claro, obviamente x tiene como denominador a la a y y también tiene como denominador a la a, ¿cierto? En este caso, les decía también, C es mayor que A, ¿cierto? La diferencia de una ecuación y de la otra son los signos. Diferente acá en la elipse, que la diferencia para saber si una elipse vertical o horizontal es dónde está el denominador mayor. ¿Sí? Aquí es los signos. Muy bien. ¿Qué más tenemos en la elipse con vértice en el origen? Observen que... Un segundito, le contesto este mensaje. Muy bien. Entonces, posición de los focos, las asíntotas. Este es un concepto que no tiene la elipse no está en asíntotas. En la hipérbola tenemos las ecuaciones de las asíntotas que con seguridad no las van a pedir los ejercicios. Es muy sencillo, simplemente miren. Y después de que conozca B y A, no es sino reemplazar y agregarle la variable X y la variable menos X porque recuerden que son dos asíntotas.
una positiva, una componente positiva, otra componente negativa, dependiendo de su inclinación. En la hipérbola vertical, entonces ya miren que cambian las posiciones del foco. Aquí no está, pero bueno, es las mismas posiciones de los vértices y de las coordenadas del eje menor, son exactamente las mismas ecuaciones. Y si hacemos el paralelo con las hipérbolas, cuyo centro no es el origen, sucede exactamente lo mismo que la elipse. Observen que las ecuaciones son iguales, cambian de signo con respecto a la elipse, pero son exactamente las mismas ecuaciones. ¿Okay? Para hallar todos estos componentes, miren que son exactamente los mismos, las mismas posiciones de la elipse, no cambian en nada. ¿Okay? Aquí hay un concepto nuevo en la hipérbola, que es la asíntota. Ya aquí, mientras que las asíntotas acá son con centro en el origen, pues aquí las asíntotas no lo son, porque miren que ya tienen X y H y K como centro, entonces eso va a cambiar. ¿Sí? También las ecuaciones de las directrices, lo mismo la hipérbola vertical. La hipérbola vertical va a ser la misma ecuación de la hipérbola vertical con centro en el origen, solamente que tenemos los componentes H y K en este caso. El mismo procedimiento para hallar los focos, los vértices, los extremos del eje conjugado, las longitudes transversales, los lados transversales, las asíntotas, listo. Muy bien, ahora sí vamos a poner todo esto en acción. Vamos a mirar cómo podemos resolver algunos ejercicios. Súper importante tener este documento a la mano, que eso nos va a ayudar a resolver los ejercicios. Vamos a mirar de nuevo acá en las presentaciones, vamos con elipse. Muy bien, entonces en este ejemplo 1, dice, encuentra la ecuación de la elipse con vértices, me dan los valores de los vértices y me dan los valores de los focos. Es fácil deducir que es una elipse con centro en el origen, que las coordenadas acá de las X están en 0, ¿cierto? Es fácil deducir que es una elipse vertical, porque los focos y los vértices tienen diferente de 0 sus coordenadas en Y, ¿cierto? Entonces observen que si es una elipse vertical, entonces, ya sabemos que es una elipse vertical, ¿cierto? Si nos vamos a nuestras formulitas, miren, acá se puede ver bien el comportamiento de los focos. Entonces observen que los focos acá es 0,4, 0,-4, coincide con estos focos. Entonces la 0,6, 0,6, entonces la ecuación que me va a servir para resolverlo es esta, y2 sobre A2 más X2 sobre B2 igual a 1. ¿Sí? Si las coordenadas del foco en esta elipse son 0,6, foco 1, y foco 2, 0,-0, y el ejercicio me dice que es 0,4 y 0,-4, es fácil concluir que C vale 4, ¿cierto? Recuerden que C es positivo, porque es una distancia, o sea, no puede ser negativo. El menos acá es más que un número negativo, es la posición en el eje. Entonces yo ya sé que C vale 4. Lo mismo con los vértices.
Si yo sé que, de acuerdo a las formulitas, sabemos que los vértices están en 0, y menos a, 0, 0, a, y el vértice 2 está en 0, menos a, velos por acá, 0, a, recuerden que aquí hay un errorcito, y 0, menos a, y el ejercicio me dice que el vértice 1 es 0,5 y que el vértice 2 es 0, menos 5, es fácil deducir que A es igual a 5, ¿cierto? De nuevo, A es una distancia positiva, es por eso tomamos el valor absoluto de esa coordenada. Para yo poder resolver el ejercicio, necesito conocer A y necesito conocer a B. Las variables no. X y Y son las variables. Si estoy haciendo una ecuación, pues necesito que la ecuación tenga las variables. Entonces ya tengo A, me falta B. Pero también tengo C. Les había conversado ahorita que tenemos una relación pitagórica dentro de la elipse que nos va a ayudar a resolver muchos ejercicios. B a la 2 igual B a la 2 igual a A la 2 menos C a la 2. Necesitamos hallar B. Ya está incluso despejado. Entonces B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2. Luego esto nos va a dar 25 menos 16. Entonces 25 menos 16 nos da 9, ¿cierto? B a la 2 igual a 9. No le voy a sacar la raíz, porque yo necesito es B a la 2, no B. Si la queremos sacar, pues, claro, la necesitamos para ahorita para las ecuaciones. B es más o menos 3. Entonces ya simplemente reemplazamos. Otra vez la ecuación es X, Y a la 2 sobre A a la 2. La ecuación de la elipse que nos sirve Y a la 2 por ser una elipse vertical, más X a la 2 sobre Y a la 2 igual a 1. Y ya tenemos todo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Y a la 2 sobre A a la 2, pero A es igual a 5, ¿cierto? Entonces, 5 a la 2 más X a la 2 sobre B a la 2, pero B lo acabamos de hallar, B nos dio 3. 3 a la 2 igual a 1. Acá el signo no importa porque igual va a estar al cuadrado, entonces nos va a dar positivo. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Y a la 2 sobre 25 más X a la 2 sobre 9 igual a 1. Esta es la respuesta. Si yo la quisiera graficar, ya tenemos focos y vértices. Solamente me faltarían las coordenadas. Ya tenemos focos y vértices. Solamente estamos en una elipse vertical, ¿cierto? Ya tenemos focos y vértices. Solamente me faltarían las coordenadas de los semieje menor. Pero las coordenadas del semieje menor son B,0 y menos B,0. Se llaman a 1 y a 2. Y B ya lo tenemos. B nos dio 3. Entonces nos va a quedar 3,0 y menos 3,0. Entonces, graficar la elipse va a ser muy sencillo. Simplemente ubicamos todas esas parejas ordenadas eje Y y eje X. Entonces, empecemos con los vértices, 0,5, 0, menos 5. Entonces, vamos a ponerlo por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, 0,5, aquí está el vértice 1. 0, menos 5, acá está el vértice 2. Vamos con los focos, 0,4 y 0, menos 4. 0,4 sería el foco 1
y el foco 2 sería 0, menos 4. Recuerden que es con centro en el origen, 0,0, y las coordenadas del semieje menor, 3,0 y menos 3,0. Entonces 1, 2, 3, 4, por acá. Entonces aquí estaría 3,0, que sería A1, y 1, 2, 3, y por aquí estaría A2, que sería menos 3,0. Entonces ya con todos esos puntos, dibujar la elipse, basta unirlos. Los vértices, ¿cierto? Okay. Sí, dime. ¿De dónde es que sacaste el A1 y el A2? Claro, el A1 y el A2 son las coordenadas del semieje menor. Míralos acá. El A1 y el A2 son las coordenadas del semieje menor y son B,0 y menos B,0. Como ya habíamos hallado B, ¿recuerdas? B nos había dado 3, simplemente reemplazamos. B,0 da 3,0 y menos B,0 da menos 3,0. ¿Listo? Sí, Esos son profe. los... Dale, con gusto. Esos son los A1 y A2. Entonces, simplemente unimos, pues aquí no me va a quedar muy bonita la elipse que digamos. Debe quedar más elipse, me quedo como un huevo torcido. Pero bueno, aquí están las componentes, una elipse vertical, focos. Entonces aquí les voy a recordar que este es B, ¿cierto? La distancia del centro a A1 y A2 es B. La distancia del centro este es C, ¿cierto? Y este es A, la distancia del vértice al centro. Todo lo que conocemos. ¿Listo? Yo creo que aquí en la presentación está dibujado más bonito. A mí, no se dibuja. Muy bien. Miremos este. O sea que acabamos de hacer, nos dan las coordenadas. Pero si nos dan un ejercicio donde no nos dan las coordenadas, sino que nos dan la ecuación, halle los elementos y trace la gráfica de la elipse cuya ecuación está dada por x a la 2 sobre 36 más y a la 2 sobre 9 igual a 1. Les pregunto, ¿esta es una elipse vertical o una elipse horizontal? ¿Quién me dice? Horizontal. ¿Por qué? Porque el 36 es mayor que el 9, porque el 36 sobre la X es mayor que el 9 sobre la Y. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien por tu aporte. Es una elipse horizontal, por la posición de la A. Pues habíamos conversado ahorita que si miramos quién tiene el denominador mayor, en este caso lo tiene la X. Entonces, esta elipse tiene la forma X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 igual a 1, por ser horizontal. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen hallar los elementos, ¿es hallar qué? Hallar los focos, hallar los vértices y hallar las coordenadas del semieje menor. Sabemos que es con centro en el origen, ¿cierto? Obviamente, porque no tiene el x menos h al cuadrado. Entonces, como está la x a la 2 y la y a la 2 solitas, podemos concluir que es una elipse con centro en el origen. Entonces acá podemos deducir que a la 2, a la 2 es 36, ¿cierto? Luego a es igual a más menos 6. Decimos que a es igual a 0, tomamos el positivo por ser distancia, ¿cierto? Y podemos deducir que b a la 2 es igual a 9. Entonces b es igual a más menos 9, no, 3. Sacando raíz, ¿cierto? Sacamos raíz.
Aquí también hicimos, aquí también sacamos raíz, ¿cierto? Entonces b es más o menos 3. Luego b es igual a 3, ¿cierto? Vamos a ir positivo. Recuerden que las coordenadas del foco, vámonos para las formulitas. Las coordenadas del foco en una hélice horizontal son estas, menos c,0 y c,0. Como el foco 1 es menos c,0 y el foco 2 es c,0, concluyo que necesito el valor de c, que no lo tengo. Vamos otra vez a la relación pitagórica. b a la 2 igual a la 2 menos c a la 2. b a la 2 igual a la 2 menos c a la 2. Conocemos b y conocemos a, entonces despejamos c. Para que nos quede positivo, entonces este c a la 2 me lo traigo para acá y el b a la 2 me lo llevo a restar. Entonces quedaría c a la 2 igual a la 2 menos b a la 2. Reemplazamos, porque miren que todo lo conocemos, es a a la 2 es 36, ¿cierto? A a la 2. Y b a la 2 es 9. La resta, esto nos va a dar que c a la 2 es igual a 25. No, 27, ¿cierto? 20, Sí, profe, 27. Exacto. Luego, c a la 2 va a ser igual a 27. Luego c es igual a más menos raíz de 27, como no es exacta. Dejamos indicado, c igual a raíz de 27. Ya podemos entonces reemplazar. Entonces empecemos. Foco 1 es c,0. Luego el foco 1 es igual. Ya sabemos que c nos dio raíz de 27, 0. Foco 2 menos c,0. Entonces el foco 2 va a ser igual a menos raíz de 27, 0. Vértice 1. Nos vamos para el resumen de fórmulas de cónicas. En una elipse horizontal el vértice es menos a,0 y a,0. Entonces menos a,0, luego el vértice 1 es, y ya nos dio 6, ¿cierto? Entonces a es menos 6,0 y el vértice 2 es a,0, luego el vértice 2 es 6,0. Las coordenadas del semieje menor. En una hélice horizontal, el semieje menor está en 0,b y 0, menos b. Entonces, A1 es 0,b y A2 es 0, menos b. Luego, A1 va a ser igual a 0,b, pero b nos dio 3. Es 0,3 y A2 nos dio 0, menos 3. Listo. Entonces ya, graficarla, aquí hoy nos tocaría hacer una gráfica compartir el tablero, no se los voy a compartir, ahorita no se los comparto. Muy bien, entonces hacer el gráfico, vamos a mirarlo de acá para que podamos hacer otros ejercicios. Hacer el gráfico es sencillo, pues aquí porque podemos trabajar con un aproximado de raíz de 27, sería 5, y algo, ¿cierto? Entonces, por acá.
Los vértices están en 6,0 y menos 6,0, que eso fue lo que nos dio, ¿verdad? Los vértices nos dieron en menos 6,0 y 6,0, mírenlos por acá. Los focos nos dieron en raíz de 27 menos raíz de 27. Raíz de 27 es 5, y algo, ¿cierto? Por eso está, pues aquí está el 5 y acá está el 6. Miren dónde está el foco. Un poquito más allá del 5. Entonces, menos raíz de 27 y raíz de 27. Y las coordenadas del semieje menor nos dieron en 0,3 y 0,-3. Simplemente ubicamos esas parejas ordenadas y trazamos la elipse. ¿Tengan alguna duda hasta el momento? Voy a ver si... Entonces el jueves, dedicamos el jueves a hacer ejercicio. Mañana los que pueden en el aula taller. Y el jueves dedicamos a hacer ejercicios solamente de hipérbola y parábola. Ahorita les activo los talleres que están en Moodle de estas dos cónicas, y les podemos poner como fecha próximo martes, ¿les parece? Para que le vayan avanzando. Profe, dime. y también lo del... Ay, espere que se me fue la palabra. Glosario. Lo del cuestionario también está desactivado, por si de pronto Sí. también lo puedes activar. El cuestionario se los activo una vez terminemos este tema de hipérbola elipse, que los puedo activar, puede ser la otra semana, puede ser el martes, bueno, yo les aviso con tiempo, pero una vez tengamos ya bien aprendido esto de elipse y hipérbola, les activo el cuestionario, ya para que vamos terminando esta unidad 2. Tradicionalmente esta unidad 2 se debe haber terminado antes del parcial, pero este semestre tuvimos varias novedades con los dos horarios. Lo importante es bien aprendido lo que alcancemos a ver, igual pues vamos a hacer lo posible para cumplir en un alto porcentaje nuestro plan de estudios. Entonces miren, otra forma de preguntar. En este caso nos dice, halle los elementos y trace la gráfica de la elipse, cuya ecuación está por 9x al cuadrado más 16y al cuadrado menos 144. Todavía no sé qué tipo de elipse es. Necesitamos hacerle una transformación a la ecuación para mirar qué sucede con los denominadores. Entonces, por el momento no sé si es una elipse vertical o horizontal. Sí sé que es una elipse con centro en el origen. ¿Por qué sé yo que es una elipse con centro en el origen? Porque no hay variables lineales, ni x ni y. Observen que esta elipse, acá la ecuación acá general, si no existe esta parte, si solamente el término independiente, que sería el 144. Si ni de x ni de y existe, o sea, tenemos solamente este pedacito, más el término independiente, estamos hablando de una elipse con centro en el origen, pero miren que sí cumple. ¿Quién es A y quién es C? A y C son los coeficientes de x a la 2 y y a la 2. ¿Qué cumplen? Son del mismo signo. Si esto fuera negativo, estaríamos hablando de una hipérbola. Sé que es una elipse, porque tengo x al cuadrado, tengo y al cuadrado y están del mismo signo. Si estos dos números fueran iguales, es decir, si tuviera 2, 9, sería una circunferencia. Si una de estas no estuviera al cuadrado, sería una parábola, ¿cierto? Sé que es una elipse porque es el cuadrado y el cuadrado y están positivos los dos. Si estuvieran negativos los dos, también sería una elipse. Entonces acá lo que hacemos es, pasamos este 144 al otro lado, entonces nos queda 9x al cuadrado más 16y al cuadrado igual a 144. Como la ecuación de la elipse está igualada a 1, ya sabemos que es con centro en el origen, ¿cierto? Como está igualada a 1, eso me permite a mí concluir que el denominador tiene, que este lado tiene que ser un 1. Para lograr eso, ¿qué hacemos? Pues dividimos todo por 144. Dividimos por 144, por 144, por 144. ¿Por qué? Pues yo necesito obtener acá un 1. Entonces, dependiendo del número que tenga acá, hago la división de todo. Si aquí tuviera un 80, entonces todo dividido 80. Observen que no estoy alterando la ecuación. Lo que estoy haciendo es dividiendo a ambos lados por 144. Y aquí por fraccionarios homogéneos, lo repartí en cada uno, ¿cierto?
Sería todo sobre 144, pero los fraccionarios homogéneos me permiten repartírselo a cada fracción. No hay ningún problema. Reitero, no estoy alterando la ecuación porque estoy dividiendo ambos lados de la igualdad por el mismo valor, que sería 144. Yo ya sé que esto me va a dar 1, y aquí simplificamos. Si nos da exacto, bien, y si no, pues hacemos la simplificación. Yo creo que sí me da exacto, ¿cierto? 144 dividido 9 nos da 16. O sea, novena de 9, 1 y novena de 144, 16. O sea que por este lado me está dando x a la 2 sobre 16. Y obviamente, pues 144 dividido 16 me va a dar 9, ¿cierto? Entonces 16 de 16 da 1 y 16 de 144, 9. Entonces por acá nos va a dar más y a la 2 sobre 9 igual a 1. Observen, mis queridos estudiantes, cómo ya la elipse tiene la forma que necesitamos. ¿Horizontal o vertical? ¿Ustedes qué creen? ¿Es una elipse? Horizontal. Horizontal. Ya sabemos, porque miren, el valor más grande está sobre la x a la 2. Entonces yo sé que esta es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre a la 2 igual a 1. ¿Cierto? Necesito saber qué tipo de elipse es para saber cuál ecuación utilizo. Y aquí ya es muy fácil deducir que a la 2 es 16, luego a es igual a 4, que b a la 2 es igual a 9. Sabemos que es más menos, ¿cierto? Dejamos el positivo. O sea que b es igual a 3, entonces ve que estamos sacando raíz. Necesito los elementos, entonces necesito C, ¿cierto? Que recuerden que el foco es C,0 y el otro foco es menos C,0 por ser una elipse horizontal. Y ya sabemos que la relación pitagórica B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2, B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2. Recuerden que necesitamos C, voy a hacerlo acá. B a la 2 igual a la 2 menos C a la 2. Despejamos C, ¿sí? Como hicimos en el ejercicio de ahora. Entonces me llevo la C para allá para que me quede positiva. Y la B me la cambio también, entonces la B que estaba positiva queda negativa. Reemplazamos. A a la 2 nos dio 16 y B a la 2 nos dio 9. Luego C a la 2 es igual a 8, ¿cierto? 7, perdón. Luego, C a la 2, luego C a la 2 es igual a 7, luego C es igual a raíz de 7. Entonces el foco quedaría en C,0, o sea, raíz de 7,0. El otro foco quedaría en menos raíz de 7,0. El vértice 1, que es A,0, ¿cuánto de que nos dio A? A nos dio 4. Entonces quedaría en 4,0 y el vértice 2 nos quedaría en menos 4,0. Las coordenadas del semieje menor, que son 0,b, b nos dio 3. Entonces sería 0,3 y 0,-3. Listo. Ya graficarlo es más sencillo. Vamos a ver si aquí está la gráfica. Sí, aquí está. Elipse horizontal, ubicamos sus ejes coordenados, las parejas ordenadas de los focos, de los vértices y el semieje menor y unimos los puntos.
Listo. Bueno, vamos a llamar a lista. Natalia Alzate. Presente, profe. Bien. Valentina. Presente, profe. Bien. Luis Esteban Arango. Presente. Randall Benavides. Presente. Muy bien. John Esteban Berrío. Profe, presente. Muy bien. Carla Bravo. Carla. Presente, profe. Muy bien. Sara Cardona. Miguel Carvajal. Presente. Presente. Listo, Luis Miguel. Laura Chavarriaga. Laura. Juan Pablo de la Hoz. Hola, profe. Juan Pablo. Javi. Presente, profe. Muy bien. David Escobar. Jennifer Galvis. Jennifer. Juan Esteban Gómez. Presente, profe. Muy bien. Sharik Guzmán. Presente, profe. Muy bien. Juan Camilo Gómez. Presente, profe. Muy bien. Santiago Henao. Santiago. Sí, presente. Muy bien. Miguel Herrera. Presente, profe. Muy bien. Melissa Jiménez. Melissa. Gerardo Martínez. Profe, Melissa le escribió en el chat, ahí hay 3 compañeras que escribieron en el chat. Ok, Javi, muchas gracias. ¿Quiénes serían las otras? Bueno, sí, ya miramos. Gerardo. Gerardo, ¿no está? Steven Moncada. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Juan Esteban Muñoz. Juan. Presente, profe. Juan David Orozco. Juan David. Kevin Palacio. Juan Camilo Pérez. Juan Camilo. Neuwin Peña. Neuwin. Presente, profe. Muy bien. Carlos Mario Quintero. Carlos Mario. Sebastián Ramírez. Presente. Muy bien. Mateo Ramírez. Presente. Muy bien. Catalina Restrepo. Presente. Valentina Rojo. Valentina. Snyder. Snyder. Samuel Santana. Presente, profe. Bien. Juan Esteban Tapias. Presente, profe. Bien. Juan Manuel Serna. Juan Manuel. Y Yaira. Yaira. Profe, buenos días. La Yaira. Sara Profe, buenos Melissa. días. Hola, buenos días. Por el chat hay otras chicas que escribieron. Lo que pasa es que yo también iba para el trabajo. Hay 2 chicas que escribieron que iban para el trabajo. Listo, Yaira, muchas gracias. Ya voy a organizarlas acá. Bueno, muy bien, mis queridos estudiantes. Les agradezco mucho el ratico. Nos vemos entonces, Dios mediante, mañana en Laura Taller, los jueves en clase. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Dios me los bendiga. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz Hasta día. luego. Hasta luego, Hasta profe. luego.